Benítez actualmente es docente de dicha institución y participa en eventos nacionales e internacionales en literatura en calidad de ponente y con publicaciones constantes. Colabora con artículos académicos en la revista de la UNASAM. Es ganador del primer certamen literario de cuento a imagen y semejanza del Perú 2014, convocado por Ediciones Altazor y Selección Gallera. Ha publicado el libro de cuentos 11 huellas bajo tus ojos, el 2015, Quilla Editorial, el cuento El hombre sin suerte en la revista digital Relatos Increíbles el año 2016 y el cuentario Espejo de Barro el año 2019. Bien, con estas referencias vamos a recibir el comentario de Rodrigo Barro. Bien, buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí. Somos pocos, pero creo que todos van a recepcionar las ideas que de repente nosotros, como lectores, vamos a dar, como escritores, desde mi punto de vista, acerca de este libro que se está dando a conocer, ¿no? Gracias de todo corazón a cada uno de ustedes por estar aquí. Bueno, quisiera iniciar esta presentación de la Fiesta del Sol con una frase que se me viene a la mente a partir de la lectura de este texto, que es la siguiente. El sueño de los justos se ve interrumpido una vez más cuando se presenta un libro con esta temática. Bien sabemos que la guerra interna ha significado un proceso histórico, cruento, ideológico y sanguinario que ha costado mucho asimilar a lo largo de estos años. Los estudios revelan la importancia, la trascendencia y el impacto que ha generado hasta ahora el hecho de que cada página, tanto de lo que se tiene hasta ahora recopilado, como en la parte ficcional representa para nuestro Perú. Es una parte de nuestra historia que hasta ahora tiene rezagos, muchos rezagos. Esos rezagos se van evidenciando en la literatura, definitivamente. Y La Fiesta del Sol, sin duda, es una muestra de ello. Que es un libro que tiene, en su mayoría de casos, la tendencia a tocar esta temática, aunque algunos relatos tocan de manera pues, indirecta ese tema, pero que no se relacionan necesariamente con el tema, ¿no? Pero sí, la mayoría de textos que aportan en este libro, en este cuentario, nos va a demostrar ello. Precisamente las características que yo he hallado en este texto son la indagación psicológica en cada uno de los personajes. Bien sabemos que dentro de la literatura de la violencia, yo podría definir así, ¿no? Que hay escenarios épicos donde se enfrentan los comunistas, marxistas, maoístas, gente que tiene esa tendencia que podría estar representada en el campesinado, según atribuciones de los militares y el Estado. Analizando, conversando un poco con los compañeros, escritores también, dan algunas luces acerca de esto, ¿no? Que cómo el Estado, en realidad, en apariencia, tratando de buscar una lucha directa contra este tipo de ideología, el verdadero terrorista fue el Estado. Es una postura que hay que reflexionar y que finalmente dentro de esta ideología pues muchas historias se tiñeron de sangre. Precisamente en La Fiesta del Sol se evidencia eso, ¿no? En primer lugar, la introspección de los personajes que nos dejan una reflexión directa. ¿Cuál es el impacto que una guerra interna puede generar en una persona?
que ha vivido esa lucha encarnizada. Los personajes atraviesan una serie de peripecias psicológicas y también no está dejado de lado el lado ético. En algunos relatos, por ejemplo, prima ese pensamiento acerca de que cómo es posible que a un grupo de personas se le tache con cierta denominación y gracias a esta denominación ellas sean juzgadas, torturadas, violadas, finalmente asesinadas. Y creo que es un tópico muy común en la narrativa de la violencia. Si nosotros analizamos las obras publicadas hasta ahora, por ejemplo, partiendo de un libro del Copé, donde el ganador de Copé, ese camino existe, ahí se habla de una lucha encarnizada, es netamente ético, y también pues tiene rasgos psicológicos. Entonces, en los relatos siempre prima eso, ¿no? Esa lucha constante entre las dos ideologías. El Estado, los militares, y también pues los senderistas, los maoístas, leninistas, que están representados obviamente en un campesinado donde llega esta ideología y también con la gente que está asumiendo esta postura ideológica, ¿no? Esta lucha contrarios, diría, es parte fundamental de esta guerra interna. Es una lucha de contrarios donde uno de los bandos desea aspirar a un nivel de justicia a su manera. Entonces, la lucha se da de manera encarnizada, como ya nosotros conocemos. Y vamos a ver, por ejemplo, en este libro, que se divide en partes, y cada parte nos muestra, por ejemplo, una realidad distinta. Esta realidad se hace patente a partir de una configuración del título. Por ejemplo, los títulos me parecen un gran aporte del escritor Antón Mayemar, porque para mí, por ejemplo, como escritor, la literatura es una simbología, debe ser una simbología. No mostrar directamente lo que es, sino tratar de hacerlo figurativamente, metafóricamente. Y ahí el aporte también de la poesía. Entonces, por ejemplo, desde el título nomás, la fiesta del sol, nosotros estamos pensando en algo relacionado a una cuestión divina, mítica, ¿cierto? Y este título, que tiene el título de una historia, obviamente, se mancha o se prefigura a partir de una masacre que se da en una celebración religiosa. Imaginemos entonces ese escenario donde los personajes están felices celebrando y de repente irrumpe una fuerza militar que empieza a tacharlos a cada uno de ellos, a acorralarlos, a intimidarlos y finalmente los termina por, yo diría, aniquilar tanto ideológicamente como corpóreamente. Entonces podemos asistir, por ejemplo, ahí a las líneas muy fuertes que el escritor nos va presentando, ¿no? Por ejemplo, puedo leer una de ellas como para que sepa de referencia. Y mi intención no es detallar las minucias del texto, porque considero que como lectores nosotros debemos descubrir esas minucias. Ahí está el valor de adquirir un libro, ¿no? Pienso que es esa la parte más importante. Por ejemplo, fíjense, esta masacre no solo alcanza a una individualidad, sino que se toma como una colectividad. El hecho de inculpar a alguien con el simple pretexto de que yo tengo más poder que tú implica una subordinación del otro, podríamos decir una suerte de segregación del otro y finalmente es una anulación. Desde el punto de vista ideológico y también fáctico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando estos militares en el cuento están acabando con esta gente y de repente aparecen los niños que representan la inocencia, la pureza, diríamos, el candor de una edad que está recién empezando a brotar? ¿Y qué pasa cuando son adjudicados posiciones políticas que ellos ignoran en su totalidad? Entonces estamos viendo ahí cómo se da la imposición de la violencia y que traspasa edades, traspasa ese respeto a la inocencia
y los adjudican, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen acá, en el fragmento siguiente, ¿no? Ni los niños nos salvábamos de los cachacos. Cachacos. Ahí hay una ideología también, si nosotros analizamos desde un punto de vista semiótico, el hecho de que diga cachacos, el narrador, también hay un aire de segregación, de discriminación, de, podríamos decir, de minimización. Vi como a los de la misma edad que mi hermanito mayor les cortaban el cuello como si fueran pichoncitos. Vi como a otros muchachos le rociaban gasolina y les prendían candela. Estos son hijos de terrucos y también son terrucos, decían, para matarlos. Vi cómo mataron a una niña. Los cachacos decían que ella era hija de unos cabecillas terroristas. Era una niña blanquita, bien bonita, con sus trencitas como rayos del sol. Fíjense cómo crea el narrador acá una imagen simbólica de la niña, al asociarla con el sol, elemento de la naturaleza. Los cachacos le colocaron una carga de dinamita en su pechito, así paradita como estaba. Pobrecita, su cuerpecito voló por los aires con una gran explosión, como si todos los rayos se hubieran juntado y hubiera caído sobre ella. Está también la exageración de manera literaria, que acrecienta más la intensidad del hecho. Sin duda, cuando nosotros pensamos en este tipo de atropellos, obviamente nos remitimos a esta violencia, ¿no? Ya, los militares cometieron mucha violencia, pero habría que analizar desde qué punto de vista se puede entender esto, ¿no? Si en verdad estaban en su razón de hacerlo o son meras justificaciones para tantas masacres. Entonces, en el cuento, por ejemplo, La Fiesta del Sol, se evidencia esa masacre desmedida. Hay otros episodios de la historia donde, que se pueden asociar a otros que aparecen también, por ejemplo, en el relato El látigo de Dios. En El látigo de Dios, por ejemplo, el personaje o los personajes militares son presentados, yo diría que en su real crudeza, ¿no? Está presente el tema de la corrupción, el tema de la preponderancia ideológica, a partir de qué, del poder que ellos tienen. ¿Cuál es el poder que ellos tienen? El poder que tienen es a partir del número que son, de que son amparados por una entidad estatal y que también tienen un cargamento mayor, diríamos, de armas, y son como una suerte de tentáculos que están en todos lados y que están, al capturar a un terrorista, entre comillas, y al ejecutarlo, definitivamente están haciendo una obra de bien, aunque ellos sepan que no es así. Por ejemplo, cuando acá se utiliza a la mujer como un elemento, diríamos, como dirían algunas categorías culturales, como una suerte de basurización de la mujer por el hecho de ser terrorista, es decir, minimizarla a tal extremo de que su cuerpo es utilitario y lo único que importa en ella es su sexo. Su sexo le da visibilidad a estos agresores, que son los militares, y eso prefigura una preponderancia de ellos sobre la entidad femenina. Como por ejemplo dice acá, en las frases del mismo texto: tienes que hablar, perra maldita, tienes que hablar, vocifera otro, enloquecido levantándola por los cabellos. Aquí no te va a servir nada tu maldita regla de oro. Cuando para ella ya es imposible evitar el ultraje, alguien en completo extravío de morbosidad le arranca la blusa y el sostén, dejándole el torso desnudo para que otro aplaste en sus marrones pezones la brasa ardiente de un cigarrillo. Notamos ahí el encarnizamiento hacia la mujer, aprovechándose de que se le ha tildado de terrorista comunista, y eso sirve como pretexto para poder basurizar a esta mujer, para poder anularla en su sexualidad, porque bien sabemos que el hecho de violentar a una mujer es anularla parte de su existencia. Entonces acá se evidencia eso. Un escritor debe ser fiel a sus convicciones, y en muchos de los relatos de este tipo se evidencia eso, ¿no? Esa descripción detallada, esa morbosa,
acerca de estos detalles, que obviamente a un lector le llama mucho la atención. Habría que preguntarnos si eso ayuda a entender mejor la ideología que se manejaba en esos tiempos. Justamente me voy a tomar unos minutos de mi exposición para plantear algunas interrogantes al autor que me gustaría que de repente podría aclararnos. Quería comentar también otra historia de las que aparecen acá en este libro, que me parece muy interesante, el reflejo de cómo el autor recaba un poco una experiencia personal y la reinventa, como por ejemplo en el caso de la deuda, que para mí es una de las mejores historias con enfoque de este tipo. ¿Por qué? Porque acá no asistimos a esa lucha, a esa epicidad que suele manejarse, ese encarnizamiento tan morboso, descriptivo que aparece en la mayoría de cuentos de esta temática. Más bien acá es un juego psicológico que me parece un gran aporte del escritor, porque juega con el efecto, el rezago que deja una tragedia individual y que se va ampliando a medida que pasan los años. El personaje principal sufre de alucinaciones porque él ha sido partícipe de muchas ejecuciones. ¿Y qué pasa cuando ese personaje no supera ese pasado lleno de traumas, sino que alucina, imagina que la persona que él ha ejecutado obviamente está ahí? Claro que no es la que ha matado, obviamente, porque esa persona ya está anulada, pero sí en su conciencia. Lo interesante es cómo esta persona, en un estado normal, mantiene esas alucinaciones a lo largo del texto, lo que le da mayor intensidad, y eso finalmente prefigura su final. El personaje termina autoeliminándose. ¿Por qué? Porque él cree que ese espectro, ese fantasma está ahí presente y es en carne propia. Yo creo que hay un acierto desde mi punto de vista, porque es otro enfoque, ¿no? Un enfoque psicológico de lo que de lo que podría dejar la guerra interna en una persona. Ahora, si nosotros nos ponemos a reflexionar acerca de ello, ¿en qué medida se puede hablar de inocentes, justos u opresores? Habría que analizar desde diversos puntos de vista. En ese sentido, también la Comisión de la Verdad tendría que ser sometida a un análisis diferente, quizá algo más exhaustivo, porque entendemos también que esta guerra ha tenido mucha injerencia política, demasiado, tanto que ha llegado a niveles extremos. Hasta ahora me parece que esa injerencia sigue. Entonces, relatos como estos, por ejemplo, nos sirven para entender esta realidad. Yo les invito a leer este libro con ese aspecto crítico que todo ciudadano debe concebir. Y quisiera pues preguntarle al autor, si me permite, lanzar algunas preguntas como para que sea un poquito más dialógico este momento, ¿no? Quisiera preguntarle, por ejemplo, ¿cuál es su compromiso con este tipo de literatura al recrear estas escenas, que también tienen mucho que ver con su experiencia personal? Esa sería una pregunta. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todos los presentes. Gracias por estar presente en esta, valga la redundancia, presentación de estas obras en mi autoría. Con respecto a la pregunta, ¿no?, al compromiso con respecto a estos textos, en realidad lo que yo busco es tratar de rescatar tal vez esos escenarios, esos episodios que creo que todos los peruanos vivimos, por supuesto de las generaciones 80, 90, ¿no? Ya las generaciones últimas, del 2000 para acá, ya ni siquiera saben, ni siquiera son conscientes de que hemos vivido esa tragedia humana en nuestro país. Entonces yo trato de rescatar, y seguramente es el mismo objetivo de todos aquellos escritores, poetas, ¿no?, que ahora pues con el paso del tiempo están tratando de abrirse camino y para poder
retratar quizás algunos episodios, algunas pinceladas de lo que hemos vivido. Ese es mi objetivo, ese es mi compromiso, tal vez, de rescatar, ¿no?, de lo que hemos vivido, y que eso sirva para nuestra memoria, que sirva para nuestro futuro, que saquemos lección de lo que hemos vivido de esta tragedia oscura y tratemos de resolver ese problema que todavía nos sigue dividiendo. Ese es el objetivo. Bien, definitivamente, para ya dar paso a mis compañeros, creo que La Fiesta del Sol es una miscelánea interesante de relatos encarnizados, psicológicos, de introspección de los personajes. Y el relato final, el último relato del libro, me parece muy interesante por el hecho de que trabaja la sexualidad, el hecho de los cuerpos, el deseo, y como que ahí es un tema que un poquito tiene prevalencia sobre los otros, porque se aleja un poquito de ese contexto desde mi punto de vista, pero eso no quita mérito a la narrativa de Antón Palemar. Entonces yo recomiendo su lectura y espero que estas breves ideas hayan podido servir para que ustedes puedan entender un poco más el sueño de los justos que ahora está siendo despertado. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos a continuar con la programación establecida. A continuación viene el comentario de parte de Wilder Caururo, pero antes vamos a dar también algunas pinceladas acerca de su trayectoria, antes de pasar ya al comentario en sí. Wilder Agustín Caururo Sánchez, nacido en Huaraz en 1976, egresado de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación, docente nombrado de dicha universidad, docente de literatura, dicta asignatura de análisis e interpretación de textos literarios. Realizó estudios de maestría en gerencia de programas y proyectos sociales en la UNASAM, fundador del grupo literario Disidencia, coeditor de la revista de arte y literatura Castillo de Humo. Ha publicado los siguientes poemarios: Llevaba sombrero de copa el año 2005, Botella 2012, Pájaro el año 2015, Ergo el año 2017, Las excusas de Valeri el año 2018. Ganador de los primeros Juegos Florales de la UNASAM en el género de poesía en 1998, prepara la publicación de su primera novela, Rictus. Dicho esto, vamos a escuchar a continuación el comentario de la obra, en este caso la presentación del libro Luna de Sangre, a cargo de Wilder Caururo Sánchez. Bien, resulta muy agradable para mí estar esta noche con ustedes en la presentación no solo de un libro, sino de 3 libros de un autor ancashino como es Antón Palemar, que tenemos el gusto de conocer esta noche. Es indudable que presentaciones como esta ayudan a generar expectativa en la literatura de nuestra región, y es importante que se realicen eventos como este. Es cierto que a lo mejor el auditorio no está lleno, pero creo que los que están son los que deberían estar, ¿no?, los que les interesa. Y así estamos, ¿no? Y en nuestra ciudad, definitivamente, la literatura sigue desarrollándose, en nuestra región la literatura sigue desarrollándose. Y hoy voy a tener el honor de hablar del libro de cuentos Luna de Sangre de Antón Palemar, que es su segundo libro publicado. Antes de iniciar, quisiera hacer referencia a lo que escribe la autora Carla Montero, que es una escritora española, en su novela El invierno en tu rostro. Ella comenta: la historia la escriben los vencedores, pero el tiempo le da la voz a los vencidos. Creo que este pensamiento resume muy bien hacia dónde va orientado, pues,
el desarrollo de los cuentos que aparecen en el libro Luna de Sangre. Durante la primera mitad del año 1980, el pueblo peruano fue testigo del surgimiento de un movimiento subversivo que generaría en el país entero la experiencia más dura y violenta de su vida republicana. El Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán Reynoso, daba inicio en los pueblos más humildes de los Andes del Perú a su sangrienta guerra popular, con una serie de asesinatos y masacres a gran escala. Este movimiento, cuya pretendida finalidad era la reivindicación de las masas menos favorecidas y la ascensión violenta al poder, a pesar de ser el responsable directo de la mayoría de los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos, fue, sin embargo, solo un eslabón que daría inicio a una sucesión indescriptible de lamentables hechos que mostrarían una terrible verdad: la debilidad e ineficacia de las instituciones y la precariedad de las relaciones existentes entre ellas y los individuos, así como entre los individuos mismos. No mucho tiempo después de iniciadas las actividades de Sendero Luminoso, surgió otro grupo subversivo, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que se ensañó esta vez con las áreas urbanas de nuestro territorio, terminando de sembrar la angustia y la zozobra en la población. Ante tal situación, las fuerzas policiales y militares del Estado, carentes de una estrategia adecuada para combatir la subversión, optaron por la vía de la represión indiscriminada, haciendo uso de una racionalidad instrumental que condujo finalmente a una práctica sistemática y generalizada de violaciones de derechos humanos, cuyas víctimas principales fueron los sectores más empobrecidos y marginados de nuestro país. Con ello se puso de manifiesto los niveles aberrantes a los que puede llegarse cuando se niegan los fundamentos éticos y morales de los que debe depender todo plan de acción, más aún cuando se trata de conducir los destinos de miles de personas. Los hechos acaecidos fueron muchas veces ignorados por la opinión pública, debido casi siempre a un falseamiento de la realidad, propiciado por aquellos que desde el poder se sentían incapaces de justificar su proceder, aludiendo a la mera conservación de un orden planteado en términos abstractos. Cuando no eran desconocidos o desfigurados, los terribles sucesos trataron de ser irresponsablemente echados al olvido, y a las vejaciones sufridas por las víctimas directas de la violencia se sumó la más vil indiferencia por parte del resto del país, creyendo con ello lograr superar un pasado que a todos concernía. Aquella verdad que durante años permaneció oculta bajo el peso de la apatía de la población y de los mezquinos intereses de ciertos sectores gubernamentales, debía ser finalmente puesta en evidencia, si de lo que se trataba era de subsanar las heridas producidas y recomponer el tejido social que se vio afectado a todo nivel. Para lograr una auténtica reconciliación, era imperativo que todos los peruanos asumieran la penosa, pero en última instancia satisfactoria tarea de enfrentar el pasado, de asumir sus responsabilidades como miembros de una nación y de estar dispuestos a reconstruir y renovar desde sus cimientos el pacto social que debía fungir como el horizonte a partir del cual se pudiese forjar el tantas veces postergado proyecto democrático nacional. Evidentemente, tras los años de violencia sufridos en nuestro país, mencionar la palabra reconciliación pues suena hasta un poco utópica, porque si analizamos la coyuntura de nuestro país en la actualidad, no estamos muy lejos de ser el país más pacífico del mundo, sino todo lo contrario. Este país que viene y que ha nacido de la violencia y que mantiene ese espíritu violentista, todavía nos expone el pasado con gran terror. Es por eso que en la literatura, que es un arte,
Artistas como Antón Vallemar y otros escritores han puesto en evidencia estos aspectos de la guerra interna, porque lo que se vivió aquí en este país fue una guerra cruenta, cruel, y que no solo vino de parte de las fuerzas rebeldes, sino también del Estado. El autor de este libro, Elí de la Cruz Azaña, que es de Siguas, cuyo seudónimo es Antón Vallemar, nació en 1965. Es un hombre que ha estado ligado tanto a la ciencia como a la literatura. Según él mismo reconoce, su acercamiento a la literatura es más autodidacta. No obstante, creo, y esta es una observación mía, que el hecho de ser también un hombre de ciencia le ha ayudado a ver ciertos aspectos de la realidad dentro de sus textos con cierta objetividad. El pasado histórico de nuestro país, el pasado reciente, no se puede ocultar. Y creo que es válido que los artistas, fieles a sus convicciones, expresen lo que ellos han vivido, han experimentado, han padecido. Al iniciar el libro, Antón Vallemar, en la página 21, reconoce que también publicar libros y obras y cuentos con esta temática le pueden ocasionar a él en este tiempo ciertas secuelas, ciertas consecuencias. En la página 21, en palabras del mismo Antón Vallemar, dice: soy consciente que los defensores de las clases dominantes y retardatarias van a salir con el puñal desenvainado en nombre de todos los peruanos a pedir que mi cabeza ruede guillotinada, o en el mejor de los actos de benevolencia democrática, que se me destierre de por vida a alguna prisión y así justificar que mis obras sean censuradas. En palabras de Antón Vallemar, él sabe a qué se enfrenta. Y publicar sobre esta temática y hablar. Mire, en la literatura contemporánea hemos visto textos que nos hablan generalmente desde una orilla a favor, ¿no?, del Estado, de las fuerzas represivas del Estado, o aquellas que no tienen distinción, tienen una postura neutral, pero encontrar un texto que nos muestre el sentir y el actuar desde la otra orilla, que generalmente es satanizada, que generalmente es vilipendiada, resulta interesante. A mí, como lector, particularmente, me ha llamado mucho la atención. He leído Luna de Sangre de un solo tirón, lo que significa que sus cuentos, hablando estéticamente, están bien construidos, que utiliza un lenguaje atrapante, que emplea muy bien el suspenso. Su lenguaje no es nada complejo, es un lenguaje que te va envolviendo, y esto resulta valioso desde la perspectiva literaria. Vamos a empezar hablando primero del texto con valor estético que presenta Luna de Sangre. Luna de Sangre es un conjunto de 12 cuentos en los que se pretende esclarecer esa parte oscura de la historia de la guerra interna que no nos la han contado por completo. Yo considero que en estos cuentos podemos ingresar de alguna manera a la intimidad del grupo revolucionario. No se equivoque, no se trata de un libro enteramente, un libro de apología a la ideología a la que todos nosotros estamos pensando. No es eso. Yo creo que más bien este libro me ha significado para mí
la lectura del lado humano de los personajes que tenían pues sus ideales, que tenían pues la razón de ser de su lucha y sabían a lo que se enfrentaban, a un sistema opresor, a una clase política detestable, a un poder económico grandioso. Eran unos cuantos contra un sistema apabullante. Creo que para mejor ejemplificación, en la página 130 del libro, donde se encuentra uno de los cuentos que más me ha interesado del conjunto, porque está lleno de textos interesantes, pero el texto Los Zapadores trata acerca de un grupo de subversivos que han recibido la orden de derribar una torre de alta tensión. Y entonces, claro, nosotros solo hemos visto los efectos de lo que implica que una gran torre de alta tensión caiga, ¿no? La oscuridad. Pero los entretelones, no era nada fácil poner una bomba, era sumamente peligroso. He ahí lo interesante. Pero la metáfora de esta guerra creo que queda bien ilustrada en la página 130, cuando uno de los combatientes le dice a la gran torre de alta tensión: a ver pues, ¿quién es más fuerte? Le habló Marcos al gigante, cuando alcanzaron a estar alejados a una distancia prudente. ¿Tú con tu ferocidad y tu enorme escudo de seguridad, o nosotros, humildes hijos del pueblo, que cuando queremos te podemos derribar y hacer polvo? ¿Qué pasa, compañero Marcos?, preguntó Eugenio, intrigado. ¿Está usted hablando con la torre? Sí, compañero Eugenio, le confirmó, empezando a caminar. Es que esta torre me da la impresión de ser un gigante de pies de barro que cree que es tan invulnerable porque posee un escudo y un poderío militar, pero no se imagina que si el pueblo quiere derrumbarlo, lo puede hacer polvo con solo sus uñas y dientes, como nosotros acá, con este gigante. No se puede hacer más que admirar esa convicción que ya quisiéramos tener muchos, ¿no? Que es lo que le falta a mucha gente en este país. Cuando uno analiza la clase política de nuestro país, estos reptiles, estos cerdos que habitan en los lugares institucionalizados del poder, pues definitivamente nosotros no tenemos más que cierta admiración, sorpresa por lo que nos muestra Antón Vallemar, como ya dije, una visión humanizante de las profundas contradicciones sociales que existen en nuestro país. En este libro de cuentos hay diversos aspectos de la guerra interna. Por ejemplo, está el cuento Sembrando Nuevo Poder, donde una campesina anciana narra a unos niños lo positivo de formar parte de un comité popular de lucha. Y los niños quedan idealizando un mundo como el que se planteaba desde esa perspectiva. En el cuento Archivo Desclasificado se nos habla acerca de la política fujimorista de las esterilizaciones forzadas a las campesinas del pueblo andino. En El Caminante se nos da cuenta de la vida en la prisión y cómo los combatientes, los guerrilleros, se encontraban dentro de esos muros. En el cuento La Camioneta se nos da una versión sobre la muerte de una dirigenta de Villa El Salvador. Y también se nos indica cómo es que en cierto momento de la guerra interna la subversión llegó a tener tanto determinado estatus que hasta la misma policía llegó a tener miedo de ellos, ¿no? Esto es lo que se muestra en estos cuentos.
También está en el cuento Buscando un sendero a un dirigente obrero que busca acercarse cada vez más al partido. En La Pinta se nos muestra un estudiante universitario quien se siente ofendido porque le han invitado o le han ordenado más bien a que haga pintas en favor de la revolución. Y él cree que es algo vejatorio, hasta que finalmente se da cuenta que incluso haciendo eso ya estaba participando de lleno en la lucha y que cada uno tenía un lugar dentro de la lucha que había iniciado. Luego ya he comentado los zapadores. En la Isla Roja se nos habla acerca de la muerte de una gran cantidad de prisioneros durante la época, usted recordará de las muertes del Frontón, durante la época del aprismo. Hay también un texto interesante que se titula La Regla de Oro, donde una oficial, una mujer de las fuerzas militares, encuentra la mejor forma de torturar a un prisionero y es utilizando su sensualidad y luego golpeando de una manera salvaje el falo del pobre prisionero para hacerlo confesar. Bueno, hay una interesante cantidad de cuentos, como ya lo dije, 12 cuentos valiosos que se leen con una facilidad envolvente, con un gran suspenso, pero hay sobre todo uno que me ha enternecido de una manera muy grata. Es el cuento El Noble Guerrillero. El Noble Guerrillero es la historia de un burrito, de un burro que se llama Luchito. Y Luchito era el burro de uno de los guerrilleros y que lo llevaban a todas las misiones. Y el burrito incluso aprendió a poder esconderse cuando venía el ejército y a guardar silencio. Al pobre burrito hasta se lo llevaron a la comisaría para hacerlo declarar pobre burro. Y el burro aparece ahí como una alegoría de la resistencia. Es una interesante fábula, es un cuento muy tierno, muy enternecedor. Como ya dije, los cuentos de este libro que nos hablan de la guerra interna nos dan a conocer este aspecto íntimo, este aspecto tierno, humano, porque hubo una guerra, sí, una guerra entre peruanos, entre seres humanos. ¿Quién estuvo más equivocado y quién no? Bueno, eso lo dirá el tiempo, eso lo dirá los estudios que se hagan. Esta no es una reunión ni de análisis sociológico, ni de análisis político, es una reunión para ver el valor artístico de una obra literaria. Y yo considero que sin hacer alardes técnicos, sin hacer uso de un lenguaje altisonante, con una pulcritud que ya quisieran muchos autores, Antón Vallemar nos ha dado a conocer verdaderos dramas humanos que han afectado la historia de nuestro país. Porque jamás debemos dejar de reflexionar sobre el pasado y nunca debemos quedarnos solamente con una parte de la historia. Debemos también ver el otro lado de la moneda para poder entender la perspectiva y poder encontrar lo que verdaderamente se llama la reconciliación nacional, que es hasta el día de hoy lo que no podemos encontrar. Este libro no es una apología a la violencia, por cierto. Desde mi perspectiva, Luna de Sangre es un cuentario que establece una polémica. Es un libro para la controversia. Es un libro recomendable. Es un libro de gran valor literario. Y usted, como lector, léalo críticamente y saque sus propias conclusiones, que al final eso es lo más importante. Muchísimas gracias, Antón Vallemar, por Luna de Sangre, que me ha dado una de las más interesantes lecturas de estos últimos días. Muchas gracias. Muchas gracias a Wilmer por este comentario que obviamente nos atina y nos genera mayor interés
para su lectura. Bien, antes de proseguir, en la parte de ingreso tienen ustedes las 3 publicaciones, lo pueden adquirir, así que el día de hoy está a precios asequibles y eso es importante también señalar. A continuación vamos a tener la presentación del libro El fantasma de Punchauca, comentado por Edgar Norabuena, algunas pinceladas y el perfil de nuestro ya conocido escritor y novelista Edgar Norabuena. Él nació en Huaraz en 1978, es docente de lengua y literatura por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, dirigió la revista literaria Letra Libre, ha publicado los poemarios El grito del silencio en el año de 1997, e Itinerario de la gaviota cansada en el año 2000, en narrativa El huaico que te ha de llevar en el año 2007, Danza de vida 2008, Con nombre de mujer 2008, Silbido de Ichu 2010, Eugenita Linda Flor 2010, Fuego Cruzado, unas 15 publicaciones aproximadamente entre lo que son cuentos y también novelas. Su labor literaria ha merecido reconocimiento en el ámbito local, nacional e internacional, entre las que destacan el Premio Poeta Joven de la región Chalín en el año 2000, Juegos Florales de la UNASAM 2003, también los Juegos Florales de la Universidad Ricardo Palma, primeros Juegos Florales de la Universidad Peruana La Molina, entre otros. También el Premio Internacional de Cuento Carmen Páez en México el año 2016. Recientemente lo hemos tenido también representando a nuestra localidad y a nuestra región dentro de la producción narrativa en la Feria del Libro de Lima y también en el Congreso Internacional en Ayacucho. Así que vamos a escuchar y dar la bienvenida a Edgar Norabuena Figueroa. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan. En verdad es grato tenerlos y como ya decía Vallejo, son pocos pero son. Y como ya decía Wilder, estamos los que tenemos que estar. En primer lugar, quería hacer una confesión de parte. Conocí a Antón Vallimar por un post que había colgado el maestro santeño Gonzalo Pantigoso, y colgó justamente los 2 libros que han comentado los compañeros, y hablaba de que era una novela, hablaba de que era un par de libros acerca de la violencia política. Y así como estoy seguro que para muchos de ustedes Antón Vallimar es un nombre nuevo, en realidad es un narrador ya cuajado, pero que dentro de nuestra literatura regional no lo hemos podido ver, no hemos podido visibilizar, ¿no? A partir de ese conocimiento me puse en contacto con él, me envió generosamente los libros y bueno, y de esa lectura pues nació este evento. Se tenía que compartir, en verdad, estos 2 libros que son fundamentales dentro de nuestra narrativa regional y también dentro de esta temática boyante, que es la temática de la violencia política. Como ya han explicado los colegas que me han antecedido, en verdad los 2 libros que se han comentado son libros fundamentales para entender no solamente la dinámica que se produjo durante la época de los 80, 90, dentro de la guerra interna, sino también para entender y comprender el otro lado de la moneda. Porque básicamente estamos acostumbrados a escuchar un lado de la verdad, pero no estamos acostumbrados a escuchar el otro lado de la verdad. Y prácticamente invisibilizamos varios discursos que no están, digamos, en lo políticamente correcto. Y estas 2 obras que han sido en verdad ya comentadas, no solamente nos hablan de la otra orilla, como decía Wilder Cauro, sino que lo hacen de una manera muy artística, muy literaria, un lenguaje altamente estilizado. Y de allí que, en verdad, cuando se lee la biografía
de Antón y dice su incursión en la narrativa es autodidacta. En verdad no es tan autodidacta que digamos, ¿no? Porque para comenzar ya se puso el nombre de Antón, y Antón nos sugiere pues al gran maestro del cuento, Antón Chejo, que también, ojo, tuvo estudios de medicina, así como nuestro autor invitado, ¿no? Y de allí que justamente tiene esa mirada sintomática, esa mirada de médico, esa mirada de científico en cuanto a los personajes, en cuanto al diseño del ambiente y el manejo del suspense. Así que, en verdad, estas dos obras que se han comentado son obras fundamentales, obras que el autor ha traído en números limitados, así que está al alcance de cada uno de ustedes. Para finalizar esta ronda de presentaciones, 3 al hilo, dice nuestro amigo Giver, y tiene razón, porque son 3 obras. Vamos a presentar, o me tocó presentar a mí, este hermoso libro, es una antología de cuentos hecho por Antón Vallemar, titulado El fantasma de Punchauca y otros cuentos. No solamente estamos viendo esa parte de Antón Vallemar como escritor de la violencia política. En este libro encontramos ya una faceta distinta de Antón Vallemar. Encontramos a ese Antón Vallemar docente, y en esa labor docente preocupado por la redacción de sus alumnos. Así que él impulsa un proyecto con sus alumnos, un proyecto de escritura, y producto de ese proyecto de escritura justamente tenemos a este libro, El fantasma de Punchauca, que está compuesto en su mayoría por cuentos de terror, ¿no?, escritos por alumnos de secundaria e incluso alumnos de primaria, quinto y sexto de primaria, ¿no? Tenemos varias historias muy interesantes en los que en general se puede encontrar virtudes literarias como un buen manejo del suspenso, una muy buena presentación del ambiente o del personaje que va justamente a protagonizar cada una de estas historias. Encontramos asimismo algunas historias que en verdad parecen no estar escritas por alumnos de secundaria, sino por ya, digamos, escritores cuajados, ¿no? Ya seguramente al leer el libro, muchos de nuestros escritores quisieran ya escribir como estos niños, ¿no? Que son niños, son adolescentes. Solamente les voy a leer este cuentito de Joyce, de segundo de secundaria. Presten atención, es un cuento cortito nada más. Se titula Confusión. Un hombre descansaba recostado en un árbol. De pronto, en su delante apareció una luz brillante. El hombre se quedó perplejo ante ese inexplicable acontecimiento, y cuando menos lo esperaba, de aquella extraña luz brillante salió una voz que le ordenó: ve a tu casa y habla con tus hijas, porque una de ellas está embarazada. Ante la noticia, el hombre se puso muy feliz y contento, se fue a su casa. Sin embargo, escuchen, y en el camino, el hombre se fue dando cuenta de que él no tenía casa y tampoco tenía familia e hijas. Se acordó que él ya no existía, ¿no? Es un cuentito corto, la confusión.
Y así como estos cuentitos cortos, hay una gran cantidad de historias muy interesantes y por supuesto todos de sus alumnos. Pero como en este libro se prefigura el aula, y en el aula debe estar también el maestro, el docente, por supuesto aquí en la última parte encontramos 3 cuentitos de nuestro autor Antón Bayemar. Solamente les voy a referir el último cuento, que es bastante contextualizado con nuestra época, porque el libro ha sido publicado este año en el mes de abril. Se titula COVID-19. Se trata probablemente de un cuento como el que en alguna ocasión todos nosotros hemos sentido, ¿no?, como personaje. Ante la noticia del coronavirus, siempre hemos dicho, pero eso está bastante lejos todavía. A mí no me va a dar. Y este personaje, ante la noticia de que se ha desatado una pandemia en China, dice, bueno, esto está muy lejos. A mí no creo que me dé. Y hace su vida normal. Luego la noticia va propalando, se va propalando, y obviamente la pandemia ya está en Europa, ya está en Italia, pero el personaje sigue diciendo, pero eso queda muy lejos, a mí no me va a dar. Luego, los noticieros propagan la noticia de que el coronavirus ya llegó al Perú, y él dice, bueno, todavía está lejos, a mí no me va a dar. Y desoye las advertencias, desoye las recomendaciones, se burla de la cuarentena, cuando de pronto contrae el virus e inmediatamente lo lleva pues a UCI. Y él sabe, ya intubado, sabe que no va a poder salir del trance. Y entonces, como quisiera este personaje salir, aunque sea un momento, a pedirle perdón a toda su familia que también está contagiada. Pero no puede, y no puede, porque él se está muriendo. Se está muriendo, y cuando se da cuenta, simplemente ya ha muerto, ¿no? Es una historia realmente interesante. No quiero ahondar más, pero en verdad el fantasma de Punchauca nos presenta un proyecto de escritura narrativa en colegio muy bien llevado por Antón Bayemar, y que da muestra también de su magisterio en cuanto a la enseñanza de la escritura creativa. Y por supuesto todos estos cuentos seleccionados están muy bien escritos. En verdad son sorprendentes por el manejo del suspenso, por el manejo del lenguaje, por el diseño de personajes y por el diseño de la atmósfera. Entonces, el fantasma de Punchauca también para ustedes. Para terminar, quería en verdad agradecer a Antón Bayemar por su visita. Quería agradecer ese esfuerzo que él ha ha puesto para venir aquí a nuestra ciudad, y estoy seguro que cada uno de ustedes al menos ya se ha llevado una buena impresión de la obra del autor, y por supuesto vamos a disfrutar de su lectura. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Edgar Rabuina. Vamos ya culminando, a ver si hacemos los preparativos para la parte final. Viene a continuación las palabras del autor, y vamos a dar también algunas pinceladas. Se trata de Antón Bayemar, seudónimo de I. de la Cruz Azaña. Él nació en Sihuas, Ancash, el año de 1965. Cursó estudios en la institución educativa Andrés Avelino Cáceres de Chimbote, en 1985 en la de Tecnología Médica en el Instituto Arzobispo Loaiza en Lima,
y en el año de 1988 alcanzó una plaza para estudiar en la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se ha dedicado al campo del arte y la literatura de manera autodidacta. Composiciones en verso y en prosa, algunas ya han empezado a ver la luz, como el producto de la dedicación permanente de su pasión literaria y la lucha constante contra la adversidad. En el año 2001, en el primer concurso nacional de cuento y poesía, Antonio Cornejo Polar tiene el mérito de ocupar el primer puesto en mención honrosa. En el año 2002, en el concurso de 400 viernes literarios, ocupa el segundo puesto a mención honrosa. En el año 2014, en el concurso Premio Feliz 2014, queda como finalista. En el año 2017, con el sello de Lluvia Editores, publicó La Fiesta del Sol, obra constituida por un conjunto de cuentos que tienen como eje narrativo el contexto del conflicto armado interno. Y en el año 2021, con el mismo sello editorial, se materializa Luna de Sangre, el cual ha sido comentado el día de hoy. El eje narrativo de esta obra es también sobre la violencia política. El año 2022, con el sello editorial Mano Alzada Editores, acaba de publicar El fantasma de Punchauca y otros cuentos, una antología literaria trabajada en aula escolar sobre cuentos de terror. Es cofundador de la agrupación cultural Ave Fénix y fundador del grupo literario virtual Ciudad de Letras y Artes. Algunos de sus textos en prosa y verso han sido publicados en los libros Desde la Persistencia, Cuando la Nada se hunde, La Ceniza de lo Vivo, El Juicio de Samsa, Los Años de Espanto, entre otros, revistas literarias y sus páginas de blog Antón Bayamar. Actualmente, paralela a sus actividades de docente, no ha dejado de materializar innumerables composiciones que son el fruto de esa pasión por las letras. Amigos y amigas, vamos a recibir al autor precisamente de estos tres textos, don Antón Bayamar. Buenas noches a los presentes, agradeciendo de todo corazón por estar presentes, acompañándome en esta presentación. Quiero agradecer de manera muy especial a Edgar. Enhorabuena, como ya lo contó, fue un momento en donde entramos en contacto por el interés, ¿no?, en mis obras, y bueno, pues a partir de ese encuentro se fue gestando la posibilidad de la presentación de estas obras en este lugar, en Huaraz. Huaraz es una ciudad a la que siempre he escuchado desde pequeño, ¿no?, pero nunca he tenido la oportunidad de visitar, ¿no? Y es precisamente en esta ocasión que me ha llevado pues a llegar a pisar esta hermosa ciudad. Como ya lo han dicho, soy de Ancash, soy de Sihuas. Mis paisanos seguramente ni siquiera saben de mí, si muchos escritores, poetas de Ancash no han sabido todavía. Espero pues en algún momento también visitar Sihuas. Y bueno, pues estoy trabajando ahí de manera silenciosa, con el objetivo de aportar a la literatura peruana, ¿no?, desarrollar, ¿por qué no?, la literatura regional, la china. Y espero pues poder llegar a todos los interesados, a todos los lectores. Trabajar fiesta del sol, luna de sangre, que ha llevado bastante tiempo realmente, son muchos años. He empezado a trabajar en los años 90, pero lo he publicado recién en 2017. Para publicarlas ha sido bastante difícil, ¿no? He tocado innumerables puertas editoriales, ¿no?, las cuales me cerraron porque, como ustedes saben, todavía existen leyes antisubversivas y dentro de ellas esto de la apología, ¿no? Entonces muchos editoriales me dijeron: no, son temas políticos y no queremos comprometernos con el Estado, con el gobierno, no queremos tener problemas. Y así finalmente persistí tocando puertas hasta que llegué a Lluvia Editores, ¿no?, del señor Esteban Quiroz, y felizmente él me abrió las puertas, ¿no?, me dijo que no, lo iba a leer la obra. Lo dejé la obra y luego pues después de una semana me comunicó que sí, que no había problema, que él no tenía ningún problema para publicar. Y así finalmente salió publicada en el 2017 Fiesta del Sol, ¿no? Luego de
pasado el tiempo también, como ya tenía listo también Luna de Sangre, también trabajé con el mismo sello editorial y ahí está precisamente las dos obras. En realidad son como un díptico, ¿no? Para el lector que lo lea Fiesta del Sol va a ser incompleto, por ejemplo, que no lea Luna de Sangre, ¿no? O el que lea Luna de Sangre va a ser incompleto que no haya leído Fiesta del Sol. Es un díptico, en realidad, para comprender todo, ¿no? Y bueno, pues ahí seguimos trabajando, estamos trabajando, como ya lo han dicho los oradores, ¿no? Los comentaristas. Muchísimas gracias a cada uno de ellos. Realmente no los he conocido y ahora tengo la oportunidad de conocerlos, y gracias realmente por los comentarios que han hecho, ¿no? Se suma a, ¿no?, las presentaciones. Acá presente Ricardo Virués, precisamente estuvo en la presentación de Fiesta del Sol cuando salió publicada en el 2017, ¿no? A quien agradezco personalmente también su presencia acá. Y bueno, pues personalidades como las que han comentado, como he presentado, como Ricardo Virués y otros escritores más que han tenido acceso a mis obras, todos hacen un comentario positivo, y eso realmente me enorgullece, me motiva también para seguir trabajando, ¿no? Seguramente quizás más temas relacionados a la violencia, porque el tema de la violencia realmente es una cantera, es una mina de oro. Yo digo que recién se está abriendo las puertas, recién se están empezando ¿no?, a atrever a escribir los escritores, y ojalá que sea pues esto, ¿no?, que abra, de repente despierte, ¿no?, el interés de muchos escritores para que sigan escribiendo sobre esta temática que es parte de nuestra historia y no debemos olvidar, ¿no? En ese sentido, pues contento de estar acá en esta ciudad, y muchísimas gracias por la acogida, a todas las personalidades pues que han hecho posible este evento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antón Bayemar. Bueno, nos indican que ya estamos llegando a la parte final. Solamente nos resta agradecerle, un motivo más para seguir leyendo la producción que nos trae Antón Bayemar. A quienes gustan de la lectura, ampliar un poco también este panorama de la violencia política, y por supuesto que vamos a aprovechar también para invitarlos a poder adquirir los 3 textos a precios sumamente asequibles en la parte de ingreso de la sala azul. Estamos culminando de esta manera, nos queda solamente agradecer por su presencia, nos podremos ver hasta el próximo viernes. Solamente indicarles también que ya viene el Festilet en su 4ª edición, del día 18 al día 28 de agosto. Están ustedes cordialmente invitados, será en la Plaza de Armas. Por nuestra parte, muchas gracias. Vamos con la sesión de fotografías y también la firma de los textos de parte del propio autor, don Antón Bayemar. Muchas gracias, muy buenas noches.